En este video vamos a abordar el tema del límite de función de una función de dos variables. Vamos a trabajar un poco como siempre lo hemos dicho, con los mismos conceptos que hemos desarrollado en Análisis 1, y algo que ya lo hemos repetido en innumerables oportunidades, que no vamos aquí en Análisis 2 a dar nuevos conceptos, sino que los vamos a readaptar a nuestras nuevas funciones. O sea, el concepto de límite que habíamos desarrollado en Análisis 1, tal cual lo vamos a seguir aplicando. Pero vamos a ver que tenemos que hacerle pequeñas modificaciones porque nuestra función ahora también ha cambiado. Por lo tanto, vamos a comenzar dando la definición del límite, que es la definición número 1, que está aquí en Stewart, y dice que una función de dos variables, su límite, cuando el límite tiende f de x y tiende a b, es L, si y solo si, para todo en epsilon mayor que 0, hay un delta mayor que 0, tal que ese delta y ese epsilon cumplan con ambas condiciones. La condición esta y esta condición, que en definitiva son exactamente las mismas condiciones que imponíamos en la definición del límite. ¿Cuál es aquí el cambio más importante? Es que nosotros, en el caso de una función de una variable, lógicamente nosotros teníamos una variable y una función que tenía una forma, no sé, de esta manera. Por lo tanto, cuando nosotros analizábamos en un punto y queríamos ver en A cuánto era el límite, lo que hacíamos nosotros tendíamos a, pero teníamos solamente dos posibilidades, o lo hacíamos a través de la izquierda, o sea, o tendíamos a A, o por la izquierda o por la derecha, o sea, o tendíamos por aquí, o lo hacíamos por aquí. No teníamos otra alternativa, porque nuestro dominio era una recta. Aquí la cosa es mucho más compleja. ¿Y por qué es más compleja? Porque precisamente nuestro dominio ahora es R2, no es más R1. Fíjense que si nosotros, o sea, queremos, aquí hay dos gráficas, digamos, de alguna manera aquí hemos dibujado nuestro dominio de nuestra función, nuestra imagen, en forma separada. O sea, cada valor de x y le va a corresponder un valor en z, una imagen. Si nuestra famosa formulita o ecuación y igual a x cuadrado más y cuadrado, decíamos que para el 2, 2, nuestra imagen era 8. O sea, si acá ubicamos el 2, 2, sería este punto, su imagen iría aquí a 8. Si eso, como decíamos, lo graficamos superponiendo nuestra imagen con nuestro dominio, obteníamos algo como esto. Y aquí se ve claramente que el problema es bastante más complejo, no desde el punto de vista de definición del límite, sino para la obtención, porque nosotros queremos encontrar el límite de la función cuando la función tiende al punto AB, ese punto. Si nosotros lo vemos esto en el plano, bueno, aquí se hizo una elipsis y acá tiene una forma irregular, pero supongamos que esto se corresponde exactamente a esta figura rosa con esta que es la rosa que está aquí. Si esto lo miramos desde arriba, digamos, visto desde el punto de vista del eje Z, tendríamos esto que está acá. Si nosotros nos queremos aproximar al punto AB, lo podemos hacer en infinitas direcciones, o sea, lo podemos hacer así, lo podemos hacer así, lo podemos hacer horizontalmente, verticalmente, oblicuamente, o aún es más, podemos hacerlo en función a ese punto de distintas maneras, porque fíjense que no es lo mismo a lo mejor
ir a ese punto a través de esa figura, que no necesariamente una recta, o ir de esa manera a ese punto, o ir a través de esa recta, de ese punto. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que tenemos distintas maneras de arribar al punto en cuestión. Por eso, si ustedes se fijan, cuando Stewart habla del intervalo que nosotros decíamos en el caso de análisis 1, que el delta era que tendía a cero, cuando el delta tendía a cero significaba que tomábamos un x tan próximo al x sub 0 donde queríamos encontrar el límite. Aquí lo hacemos en un disco, por eso, si ustedes se fijan en la definición anterior, pone raíz cuadrada de x menos a, todo eso al cuadrado, más y menos b, eso al cuadrado. O sea, lo que está midiendo es la distancia de un punto cualquiera, por ejemplo este, a este punto. Esa distancia lo hacemos a través del teorema de Pitágoras, que no es otra cosa que lo que estamos diciendo ahí en nuestra definición, ¿verdad? En nuestra definición que estaría... Salió... Bueno, pues si ustedes ven en la definición que teníamos del límite, cuando tomamos el delta es un valor que está entre 0, o sea, para cualquier valor, que ese delta sea mayor que 0, pero menor que esto, tiene que ser menor que el delta que nosotros elegimos. Y acá, fíjense, esto es una distancia. Es la distancia que hay del punto XY al punto AB, por Pitágoras, ¿verdad? Que es lo que estamos diciendo aquí. O sea, nosotros tomamos un punto próximo al AB, tan próximo como querramos sin llegar a tocarlo. Por lo tanto, nos vamos a poder aproximar por distintas direcciones y por distintas formas de llegar a ese punto. O sea, lo podemos hacer a través de una recta, lo podemos hacer a través de una recta vertical, horizontal, oblicua, o lo podemos hacer a través de una curva parabólica, cúbica o una curva en general. O sea que tenemos infinitas posibilidades de arribar a ese punto. Insisto, en el caso de análisis 1, las posibilidades eran a través, si era el punto 2, lo podíamos hacer al punto 2 en x igual a 2, aproximamos 1,9, 1,99, 1,999 y así sucesivamente, o hacerlo a través, no sé, 201, 2001, 200001, pero teníamos solamente dos posibilidades. Aquí tenemos infinitas. Ese hecho que tengamos infinitas posibilidades nos puede quedar siempre la duda. O sea, para que nosotros tengamos un límite, nosotros en análisis 1 decíamos que podían ocurrir distintas alternativas, ¿no es cierto? O sea, si nosotros teníamos una función de la que normalmente trabajábamos, que esa función era algo como módulo de x, por decir algo, eso en x igual a 0 no tenía derivada, pero sí era continua, sí tenía límite. Tanto nos aproximemos por la izquierda o por la derecha, esta función tenía límite y era 0. Ahora, si nosotros teníamos una función donde empezaba a oscilar en un punto, a medida que llegaba a ese punto, empezaba a oscilar cada vez más rápidamente, decíamos que no teníamos límite en ese punto. Era el caso, ¿se acuerdan que habíamos visto la función seno de 1 sobre x cuando x tendía a 0? Y la otra posibilidad era que teníamos una función donde tenía una discontinuidad como esta, donde
Esta función en realidad tenía un límite que se correspondía a este valor por la izquierda y a este valor por la derecha. Entonces, en una función de esta forma decíamos que la función no tenía límite o que su límite izquierdo, lateral izquierdo y lateral derecho era distinto. En un caso era este valor y en el otro caso era este valor, el derecho, y era distinto al izquierdo. En algunos textos van a ver que una función como esta dicen que no tiene límite, otras que dicen que no tiene límite iguales. O sea, no es igual el límite por la izquierda que el límite por la derecha. Aquí, como podemos, como decíamos, podemos llegar al punto en cuestión a través de distintas formas, de infinitas formas, vamos a decir que si cuando llegamos nosotros a ese punto, llegamos a valores distintos, la función no tiene límite. O sea que nosotros cuando arribemos al punto A, por el camino que a nosotros se nos ocurra, tenemos que llegar al mismo valor. En ese caso, estamos en presencia de una función que tiene límite. Entonces surge la gran pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer posteriormente en los ejercicios que hace Stewart, que plantea? Vamos a ver que en los ejercicios calculamos el límite a través de un camino. El más sencillo, en general lo tratamos de hacer a través de un camino horizontal. Y encontramos el valor del límite. Supónganse que a través de ese camino encontramos que el límite de la función en ese punto es 7, por decir algo. Luego tomamos un camino perpendicular, paralelo al eje de la Y. Y también llegamos que es 7. Uno dice, bueno, para estos dos caminos, llego al mismo límite. Por lo tanto, en principio esta función tiene límite. Si yo por este camino horizontal hubiese llegado a 7 y por este camino vertical hubiese llegado a 5, ya sé de principio que esa función no tiene límite. Ahora, si por esos dos caminos llego al mismo límite, digo, no, la función tiene límite. Pero me queda la pregunta, ¿y si por otro camino tomo otro camino y llego a otro valor? Que yo podría plantear y decir, bueno, pero ¿qué pasa si a mí se me ocurre llegar por un camino así recto, pero en forma oblicua? Lo vamos a plantear, y si llego que también es 7, como en los otros dos casos, digo que mi función tiene límite, aparentemente. Si por acá es 7, por acá es 7 y por acá es 5, mi función no tiene. Como decimos, 7, 7 por acá, y por acá también es 7, sigue quedando la incógnita, es decir, bueno, y si yo voy por otro camino y llego a un valor distinto de 7, la función no tiene límite. Entonces lo planteo. En general, uno lo que hace es lo plantea a través de una función parabólica. O sea, lo hace ese camino, intenta llegar a través de una función parabólica. Llego a ese punto por la función parabólica. Es distinto de 7, mi función no tiene límite. Llego a 7, puedo seguir teniendo la incógnita de si mi función tiene límite. ¿Qué es lo que quiero especificar con esto? Que en realidad esa incógnita siempre se me plantea. En líneas generales, uno lo que hace es calcular el límite a través de una trayectoria horizontal, una vertical, una oblicua recta. Y si luego, a través de una trayectoria parabólica, llego al mismo punto y sigo obteniendo los mismos valores, ya la función tiene límite, en líneas generales. Puede ocurrir también, si queremos ser más exacto o más precavido, es plantear el arribo a un punto a través de una trayectoria lineal recta y hacer una recta que me barra, o sea, yo llego a este punto a través de la recta igual a x más b, ¿verdad? Y luego tomo un A genérico
donde ese A lo que me va a hacer es rotar en torno a ese punto la recta. Si para todas las posibles rectas, con una que va desde menos infinito a más infinito, no me cambia el límite, quiere decir que yo a ese punto arribo siempre al mismo valor, yendo por infinitas rectas con distintas pendientes. Y luego repito lo mismo para para distintas parábolas, donde le voy cambiando. Si yo tomo una parábola de esta manera, igual a x al cuadrado, y yo tomo distintos valores en a, es como que voy tomando parábolas con distintas ramas, más abiertas y más cerradas, y llego siempre al mismo valor. Bueno, si con todas esas pruebas ya me da el mismo valor, ya es muy probable que la función tenga límite. Por lo tanto, siempre me queda esa duda de decir, bueno, yo habré arribado a ese punto por todos los posibles valores. ¿Puede haber alguna posible trayectoria para la cual mi función llegue a otro valor de límite, por lo tanto mi función automáticamente deja de tener límite? Sí, esa duda siempre nos queda planteada, salvo que nosotros, esto es lo que yo le estaba comentando, ¿ven? O sea, a este punto yo puedo arribar a lo mejor por esta trayectoria, por esta trayectoria que es recta, o lo puedo hacer a través de una curva de cualquier forma, ¿sí? Volviendo. Entonces lo que uno tendría que hacer para estar seguro es no hacerlo de esa manera como le estoy planteando en este momento, a través de trayectoria, sino armando la función, una función que responda a la definición que teníamos del límite. Bueno, un poquito eso es lo que vamos a hacer con los ejemplos. Lo que les acabo de comentar, dicho así en el aire, a lo mejor no van a entender en profundidad qué es lo que quiero hacer, pero ahora lo vamos a ver con unos ejemplos y van a ver que vamos a redondear ese concepto de las distintas trayectorias que podemos llegar al punto para saber si tenemos límite o no. Eso es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a plantear esta función. La función es x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado cuando x y tiende al 0, 0. Antes que me olvide, también la otra opción es encontrar, como decíamos, que encontrar las gráficas de esta función era muy complejo, si lo hacíamos a mano. Pero como disponemos de elementos informáticos, podemos buscar la función en el entorno de ese punto, graficarla, y esa es otra forma de analizar si la función, o sea, visto visualmente, gráficamente, analizar si la función tiene o no puntos. Nosotros, esta forma que lo estamos haciendo aquí es siempre desde el punto de vista analítico, ¿sí? Bien, vamos a hacer un ejemplo donde nos vamos a aproximar a través de dos formas a esta función. Al punto en cuestión, que es el 0, 0. O sea, nosotros queremos encontrar si esta función tiene límite o no en el 0, 0, en ese punto. O sea, esto que estamos analizando acá, en la figura 4, recuerden que es solamente el dominio de nuestra función. ¿Verdad? Entonces, para saber en qué, recuerdan cómo hacíamos para analizar el dominio de definición de nuestra función. Esta función, vemos que nunca esto puede ser, o sea, no hay ninguna raíz que se nos haga negativa, ningún logaritmo, nada que nos traiga algún problema. Ni siquiera se nos hace cero el denominador, porque siempre, o sea, no, perdón, mejor dicho, no se nos hace nunca negativo el denominador, porque siempre
son cuadrados. O sea, en el único punto en cuestión que podemos tener complicación y decir, a ver, si tenemos o no continuidad, si existe o no el límite en el 0, 0. Porque ven que aquí, si o sea, la función no está definida en el 0, 0, porque acá se nos haría 0 el denominador. Pero el hecho de que la función no esté definida no quiere decir que la función no tenga límite. Eso ya lo hemos visto muchísimas veces en análisis 1, ¿verdad? Son dos cosas totalmente distintas. Que exista el límite a que exista la función. Entonces, acá el ejercicio es demostrar si existe o no el límite de la función en 0, 0. En principio, ya sabemos, analizándolo rápidamente, que la función no existe en 0, 0. Vamos a ver qué pasa con el límite de la función. Bien, vámonos a aproximarnos al 0, 0 por el eje de las x. O sea, lo vamos a hacer por la línea roja. A este punto no vamos a ir ni por esta trayectoria, ni por una trayectoria curva, sino a través de una recta, pero por el eje negativo de las x, y luego por el eje positivo de las x. Para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Darle valores a x, pero con y valores de 0. Para que si nosotros a esta función le damos muchos valores de x, pero ahí siempre lo hacemos 0, quiere decir que vamos a encontrar de alguna manera las imágenes, que son imágenes de todos los puntos que están ubicados sobre la recta X. Eso es lo que hace aquí Stewart. Dice, bueno, vamos a encontrar todos los puntos o las imágenes de los puntos X0. Para todos los puntos X0, esta ecuación se transforma en X cuadrado sobre Y cuadrado. Se nos transforma esta ecuación, se nos transforma en esta. Simplifico esto y esto, o sea que para todos los puntos que estén sobre el eje de la X, la imagen vale 1. Siempre y cuando el X sea distinto de 0, por lo que habíamos dicho, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, cuando nos aproximamos por la izquierda, cuando nos aproximamos por la derecha, fíjense que de acá no estamos empleando la definición del límite exacta. Estamos empleando la definición del límite, pero no lo estamos haciendo en forma... Lo estamos haciendo en forma conceptual, no lo estamos haciendo en forma analítica, sino de forma analítica tendríamos que hacerlo aplicando la definición como tal. O sea, tendríamos que, para demostrarlo exactamente, tendríamos que aplicar la definición de límite que sería esta acá, que no lo estamos haciendo, lo estamos aplicando, pero en una forma no analítica, sino gráficamente o prácticamente, de alguna manera. Bien, entonces, ¿qué decimos? Que esta función, cuando nos aproximamos por el eje de las x, su límite sería 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver qué pasa con esta función cuando nos movemos perpendicularmente, o sea, nos vamos a acercar al 0, 0, pero a través del eje y, tanto negativo como positivo. Haciendo el mismo razonamiento, si nosotros queremos encontrar todas las imágenes que corresponden al eje y a través de esta función, tendríamos que hacer x0 y x0 acá. Por lo tanto, esta función se nos convierte en esta. O sea, para todos los valores que están sobre el eje de la y, esta función pasa a ser esta. Simplificamos esto con esto y nos queda menos 1. Quiere decir que cuando a esta función nos aproximemos por aquí, nuestra imagen va a ser menos 1. Cuando lo hacíamos a través del eje X, era 1. Cuando lo hacemos a través del eje Y, es menos 1. Es lo que estamos diciendo. Esa imagen, esa función, no tiene un límite. Es algo similar a lo que nos hubiese pasado con una función de las muestras de R2, cuando teníamos una función, otro color,
Supónganse que tenemos una función que hacía esto. Y supónganse que este valor, no sé, fuese A, y ese valor fuese B, ¿cierto? Quería decir que esta función que está aquí, que vamos a dibujarla, esta función que está aquí roja y amarilla, negra y amarilla, esa función, cuando nos aproximamos por la izquierda a este punto, nos da el valor de A. Cuando nos aproximamos por la derecha a este punto, nos da el valor de B. Por lo tanto, el límite izquierdo de esta función es A y el límite derecho es B. Esta función no tiene límite. O tiene un límite lateral izquierdo distinto al lateral derecho. Por lo tanto, no tiene límite. Acá pasa lo mismo. En esta función, cuando nos aproximamos por esta recta, obtenemos el valor de 1. Por esta recta, obtenemos el valor de menos 1. Por lo tanto, esta función no tiene límite. Acabamos de mostrar rápidamente, para esta función tan sencilla, que esta función no tiene límite. Ahora podría haber dado lo opuesto, que es lo que decíamos hoy. ¿Qué hubiese pasado si cuando hacemos estas dos aproximaciones por el eje de las X por la Y, en ambos casos nos hubiese dado 1? Uno ahí no puede afirmar que esa función tiene límite. En principio podría llegar a tener. Si nos da distinto, ya podemos afirmar que no lo tiene. Si nos da igual, tenemos que investigar un poco más para llegar a la conclusión de que esa función sí tiene límite. Bien. Vamos a seguir avanzando en distintos tipos de ejemplos de funciones que están muy bien. Stewart las ha elegido de una forma muy correctamente para que con esas funciones uno haga una lectura de lo que necesita uno ver. Ya están, estas funciones obviamente elegidas, no están elegidas al azar, sino están elegidas específicamente de una manera que nos llevan a entender un poco el principio, lo que habíamos dicho en forma verbal. Recuerdan que había cuando arrancamos en el video. Vamos a seguir analizando funciones. Vamos a la función del ejemplo 2, que es esta que está aquí. X por Y sobre X cuadrado más Y cuadrado. La pregunta es, ¿esta función tiene límite en XY 0, 0? Vamos a analizar y vamos a seguir haciendo el mismo análisis que hicimos en el ejemplo 1. Si nos queremos aproximar por la recta esta roja, hacemos igual a 0. Bueno, vamos a ir haciendo exactamente lo mismo, que lo único que lo vamos a hacer más rápido que hoy. Si y es 0, esta función nos queda x sobre x al cuadrado. Bien. X sobre x al cuadrado, nos queda 1 sobre x. Porque, perdón, me rectifico, me confundí. Empiezo de nuevo. Nos vamos a aproximar por x, ¿verdad? Entonces y vale 0. Por lo tanto, el numerador es 0. Esto desaparece y nos queda 0 sobre x, la función, al cuadrado, esta función. ¿Verdad? Bien. Por lo tanto, para todo valor que está situado sobre el eje de las X, la imagen es 0. 0 sobre, salvo, como siempre decimos, en el punto 0, 0, que para esta función también está indefinida. O sea, la imagen de cualquier punto situado sobre el eje de las X, punto de 0, es 0, por esta ecuación. Por lo tanto, podríamos inferir que el límite por esta trayectoria roja es 0. Vamos a ver qué pasa por Y. Por Y, positivo o negativo, las X es 0, nuevamente obtenemos la función
esta función se transforma en 0 sobre y al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Nuevamente, para todo valor distinto de y de 0, su imagen es 0. Por ende, en esta función, nos hemos aproximado por el x, nos hemos aproximado por el y, y en ambos casos, nuestro límite dio 0. Por lo tanto, no estamos en el caso anterior. En el caso anterior, estos dos límites ya nos habían dado distintos. Y habíamos inferido que la función no tenía límite. Acá es una situación distinta. Llegamos por los dos caminos al mismo límite. Podríamos inferir que la función sí tiene límite. Inferir, no asegurar. Fíjense qué pasa. Ahora vamos a aproximarnos a esta función, a este punto, perdón, de la función, a este punto del dominio de nuestra función, pero por un camino alternativo, este que es oblicuo, con la recta y igual a x. Cuando hacemos y igual a x, nuestra función esta se nos transforma, lo ponemos todo en función de x o en función de y. Si lo ponemos todo en función de x, como y vale x, esto se nos transforma en x al cuadrado, como y vale igual que x, esto es x cuadrado, esto es x. Por lo tanto, eso se nos transforma en x al cuadrado sobre x cuadrado más x cuadrado, que es lo que está aquí. Esto es 2x cuadrado me queda un medio. Por lo tanto, fíjense que esta función, cuando nos aproximamos tanto por x negativo como positivo, el límite es de un medio. ¿Vieron cómo nos aproximamos por acá nos dio 0? Nos aproximamos por aquí nos dio 0, y nos aproximamos por acá y resulta que nos dio un medio. Por lo tanto, esta función ahora sí ya podemos inferir que no tiene límite. Es lo que decíamos hoy. Empezamos a probar por un camino. Lo probamos por el segundo. Si cuando lo probamos el segundo camino nos da distinto, listo, la función no tiene límite. Si nos da igual, no sabemos, tenemos que probar por un tercer camino. Y eso lo tenemos que repetir infinidad de veces. En general, cuando eso lo hacemos para 4 o 5 caminos distintos, que los caminos son primero rectas, que son las más sencillas, luego parábolas, de última cuadrática, si quisiéramos hacerlo con más énfasis y con más detenimiento, lo podríamos hacer hasta con parábolas o con funciones cúbicas, o sea, con funciones polinómicas, y ya si para todos esos tipos de caminos nos da que la función sigue manteniendo el límite, bueno, tiene que ser una función muy, muy rara, pero si no la función ya tiene límite. ¿Ustedes se han imaginado cómo será la imagen de esta función? Miren, la imagen de esta función aquí está. ¿Ven lo que decíamos? Cuando nos acercamos por aquí, vieron que hoy teníamos por esta roja y esta azul, estaba 0. Si ustedes se fijan, acá justo, ¿ven? Acá el eje Y, la imagen es 0, ¿ven? Justo la figura, esta superficie, pasa justo cortando el 0. O sea, al eje de las Y, la cortan en su totalidad. Y lo mismo con la Y, con la X, perdón. Por eso que el límite era 0. Pero si ustedes se fijan y quieren aproximarse a ese punto, pero a través de una curva que está ubicada así, o sea, 45 grados respecto al eje XY, que es esta curva, perdón, esta recta estaría graficada acá, ¿sí? Esta recta roja sería la que está aquí, y esta recta celeste que está acá, sería esta que está acá. Ahí ven claramente que cuando nos movemos sobre esta recta, siempre la función es 0. Cuando nos movemos sobre esta recta, la función es 0, mientras que cuando nos movemos sobre una recta que está así a 45 grados, abruptamente la función
pasa a no ser 0. Pasa abruptamente a estar en una z igual a un medio en forma constante, que sería este pliegue que ustedes vieron aquí. Bien. Y por último, vamos a analizar un tercer caso, que sería esta función, que sería, analizamos esta función, y acá esta es muy parecida a la anterior, nada más que difiere que aquí tenemos un 4 y acá un i al cuadrado. Si nosotros analizamos esta función, ahora vamos a arribar al punto 0, 0, pero, o sea, a ver, en el primer caso lo hicimos a través de estas dos rectas, ¿verdad? En el segundo caso lo hicimos a través de estas dos rectas y a través de esta. Ahora en este tercer caso lo vamos a hacer en forma más genérica. Lo vamos a hacer a través de una recta oblicua, pero le vamos a permitir a esa recta oblicua rotar. O sea, dicho de otra manera, vamos a tomar una recta que pase por el origen con pendiente variable. O sea, no nos vamos a aproximar. O sea, cuando lo hicimos acá, lo hicimos con una recta de pendiente m. Si la recta era AMX más n, el m era 0 cuando lo hacíamos a través de esta recta. Acá el m era infinito. Y acá el m era 1. Ahora vamos a tomar una recta i igual a mx, donde m puede valer cualquier valor. Por lo tanto, si yo logro probar que cuando yo me aproxime a punto 0 a través de esa recta mx con un m, el que yo quiera, estoy probando que yo me puedo aproximar a ese punto por cualquier recta, en cualquier posición, digamos, cualquier ángulo que forme, o sea, puede ser esta recta, o sea, yo hago que esta recta rote permanentemente los 360 grados. Eso es lo que vamos a hacer en este caso. Fíjense, yo digo, tomo ahora y me aproximo al punto 0, 0, pero no por la recta i igual a x como hicimos hoy, ni i igual a 2x, ni i igual a 3x. Lo tomo como i igual a mx. Y a m lo dejo que varíe. O sea, es cualquier valor de m, entre menos infinito y más infinito. La imagen de esta función será x, en vez de poner i, pongo mx, por tanto me queda mx al cuadrado, x, y en vez de poner i a la cuarta, pongo mx a la cuarta. Trabajo algebraicamente y llego a esto que está aquí. Bien. Eso va a ser la imagen para cualquier punto que esté situado en la recta mx. Fíjense que de alguna manera cuando nosotros nos aproximamos al punto en cuestión, siempre nos estamos arreglando de alguna manera que nuestra función, que era de dos variables, pasa a ser de una variable. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos comentado en algún video anterior y lo vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio? Siempre que analizamos esta función, que le queremos calcular el límite, la derivada, la integral, lo que sea de estas funciones, siempre hacemos el mismo truco. Convertimos una función de dos variables momentáneamente en una función de una variable. Esta función, la original, la que nosotros queremos calcular el límite, es de dos variables, x, y. Esta función que hemos transformado ahora es función de x. El m no es variable, pero no a los fines de la función, es variable a los fines de calcular el límite, que es lo que queremos calcular. Pero hemos transformado nuestra función x en una función de x. Y en los casos 2 y 3 también. O sea, transformábamos la xy en x. O sea, siempre nos arreglábamos, nos buscábamos la forma de transformar esa función original de dos variables en una variable. Siempre se hace eso. Bien, volvamos. Entonces nuestra función original, que era esta, se ha transformado en esta. Esta función, cuando x tiende a 0, si x tiende a 0, fíjense que nos va a quedar 0. ¿Por qué? Si x vale 0, esto se hace 0, esto es 1, no se indetermina. Y esto no se indetermina, sino que es 0. O sea que esta función, independientemente del valor que le demos a m, siempre va a ser 0.
cuando x tiende a 0. ¿Lo ven eso? Es importante que lo vean. O sea, vuelvo a repetir el concepto. ¿Qué pasa con esta función cuando x tiende a 0? Si permitimos que m cambie. Siempre va a ser 0. Porque independientemente del valor que le demos a m, cuando x valga 0, esto va a ser 0. Por lo tanto, el denominador es 1. Y el numerador es 0. Por lo tanto, eso no es una indeterminación, es 0. Hemos probado que cuando nosotros nos aproximemos al punto 0 a través de la recta mx, siempre va a ser 0 la función. Por lo tanto, el límite de esa función, en principio, es 0. ¿Y qué hemos logrado? Que esta recta sea una recta genérica, una recta que rota en torno al punto 0, 0. O sea, aquí hemos demostrado que si queremos nos podemos aproximar por x, por el eje de las x, poniendo un m igual a 0. Si nos quisiéramos aproximar por el eje y ponemos un m muy, muy, muy grande. Y si lo quisiéramos hacer, como lo hicimos en otro ejemplo, con la recta y igual a x, pues le ponemos el valor de m igual a 1. O sea, esto es mucho más general porque hemos probado que por cualquier recta que nos aproximemos a esta función situada referente al punto 0, 0, que es el en cuestión, siempre nuestro límite es 0. Por lo tanto, en principio, esa función tiene límite x cuando x e y tienden a 0 y su límite es 0. Aún más, se nos puede plantear, bueno, esto anduvo bien porque nos hemos aproximado por el x, por el y, por y igual a x, o por y igual a 2x, por y igual a 3x, por y igual a mx. Nuestra función tiene límite, y casi diría que sí, pero uno puede decir, ¿y qué pasa si nos aproximamos no a través de una recta al punto en cuestión, al 0, 0, sino lo hacemos a través de una curva genérica? ¿Seguirá siendo 0, 0? Perdón, ¿seguirá siendo la imagen de la función en punto 0, 0 cuando nos aproximamos a dicho punto 0? Eso es lo que plantea Stewart. Dice, bueno, vamos a ver qué pasa si en vez de hacerlo así, lo hacemos a través de una parábola. Hoy nos habíamos aproximado y igual a mx, pero lo podría hacer a través de una parábola y igual a raíz de x. Eso saben que una parábola a eje horizontal. Si tuviéramos y igual a x al cuadrado, es una parábola a eje vertical. Por lo tanto, dice Sadowski, bueno, vamos a aproximarnos al punto 0, 0 a través de una parábola vertical. O sea que y es raíz de x, o lo que es lo mismo, x igual a y al cuadrado. Por lo tanto, a este punto, ahora, lo vamos a hacer a través de parábolas así, con las ramas cada vez más abiertas, o más cerradas, pero siempre así o así, porque una parábola a eje horizontal. ¿Está bien? Y lo podríamos hacer con una, si acá en vez de poner x igual a y al cuadrado hubiésemos puesto m y al cuadrado, lo haríamos con infinidad de parábolas con la posibilidad de abrir las ramas o achicarlas. En este caso, Stewart no toma m y al cuadrado como pensé que lo iba a tomar. Toma como 1 y al cuadrado, o sea que sería aproxima el punto 0, 0 a través de una sola parábola, que sería con el coeficiente aquí 1. Sería como el caso que habíamos tomado acá, que no dejábamos que el coeficiente cambiara, sino que lo hacíamos con un coeficiente 1. Acá no dejamos que las ramas se abran o se cierren porque este coeficiente que tendría que estar aquí no es variable, sino que es el número 1. Bien, entonces dice Stewart, vamos a aproximarnos al punto 0, 0 a través de la parábola eje horizontal x igual a y al cuadrado. Reemplazamos, como siempre, en nuestra ecuación, y esta ecuación se nos convierte en esta. Si vemos aquí, esto acá es y a la cuarta, 2y a la cuarta, y a la cuarta se simplifica, me da un medio.
quiere decir que por distintas trayectorias, o sea, aquí por esta parábola, nuestro resultado es un medio, ¿verdad? Y antiguamente habíamos visto que por una trayectoria recta, con pendiente variable, con ángulo variable, nuestra imagen era cero. Por lo tanto, una vez más, esta función que en principio tenía límite, ahora se nos convierte en que no tiene límite. Para que hubiese tenido que tener límite, tendríamos que haber mantenido acá nuestro resultado. En el caso de una parábola, también tendría que haber sido cero. Como no lo es, arribamos a la conclusión de que no tiene límite. Entonces ahí ven claramente lo que habíamos dicho al principio. O sea, nosotros planteamos algo, lo hacemos con trayectorias sencillas y luego esas trayectorias las vamos complicando. Pero por más que probemos 2, 3, n trayectorias, siempre nos puede quedar la hipótesis o el temor de decir, y bueno, y si para la trayectoria n más 1 que no la probé me da distinto, entonces la única forma que sería es poder armar, si ustedes recuerdan, hay un ejercicio en Sadowski, muy similar cuando arrancamos con límites, que les aconsejo que lo miren, que hace lo mismo, que hace aquí Stewart, nada más que Stewart lo hace para para funciones de más de una variable, ¿cierto? Porque estamos tocando el tema de dos variables. La única forma de realmente decir, no, a la función sí existe el límite, es aplicar el concepto de definición en forma algebraica de límite. Lo que pasa es que hay funciones que uno lo puede hacer de esa manera. Recuerdan que lo habíamos ya analizado muy en profundidad en el caso de análisis único, y acá nos pasa lo mismo, que nosotros los límites no los calculábamos a través de la definición, sino que usábamos un método alternativo que se basaba en la función, en la definición del límite, porque se complicaba mucho hacerlo de esa manera, pero era la única forma de asegurar que nuestra función fuera o tuviese límite. Aquí los métodos alternativos serían estos que hemos enunciado, pero no nos dan la seguridad total. Para ello, lo que tendríamos que hacer es aplicar el concepto de la definición de límite, que lo vamos a hacer para este ejemplo. Miren, nosotros queremos calcular el límite de esta función cuando x e y tiende al 0, 0. Una forma de probarlo sería de las distintas alternativas que hicimos anteriormente, que siempre, una vez más, vamos a tener siempre la duda existencial si realmente existen. La otra forma es aplicar el concepto de límite. ¿Qué decía el concepto de límite? Que es, si el límite es 0, yo propongo que el límite de esta función sea 0. Si yo propongo que el límite de esta función es 0, se tiene que cumplir que la función menos el límite sea menor a epsilon, con tal de tomar un xy tan próximo al 0 como nosotros querramos. O sea, ¿qué es lo que queremos decir? Que siempre que epsilon si tiene que ser mayor que 0, el delta mayor que 0, pero simultáneamente se tienen que cumplir estas dos condiciones. Exactamente lo mismo que con límite, ¿verdad? O sea, yo puedo proponer este epsilon que yo quiera, para el epsilon que yo quiera, esta relación siempre la voy a poder encontrar, que sea menor que ese epsilon propuesto. Si yo tomo un xy que sea más chico que este delta que yo propuse también. Exactamente lo mismo que nosotros hacíamos en análisis 1. La única diferencia es que acá el delta nos aproximábamos por la izquierda o por la derecha, por lo tanto aquí no era una bola, no era una esfera, en realidad no era un disco, como en este caso. Acá era un disco y en el otro caso era una diferencia entre x sub 0 y x, ¿verdad? Y acá lo mismo. Por lo tanto, va armando la ecuación como lo hizo exactamente igual Sadowski cuando ha hecho la deducción.
dice que parte de esto, dice que si se cumple esto, entonces esto también se va a cumplir para cualquier valor de x, para cualquier valor que yo proponga de delta y epsilon. Por lo tanto, digo que si x cuadrado, yo a x al cuadrado le sumo y al cuadrado, lógicamente esta relación es mayor que esta, porque son todos elementos elevados al cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, esta relación que yo propongo acá siempre es válida. ¿Sí? Por lo tanto, esto dividido esto siempre va a ser menor que 1. O sea, esta ecuación que yo veo acá no tiene posibilidad de ser mayor que 1, ¿verdad? O sea, por empezar, esta relación nunca puede ser negativa, porque son todos cuadrados. Y por el otro lado, como son cuadrados, el denominador siempre tiene que ser mayor que el numerador. Por lo tanto, esta expresión nunca puede ser mayor que 1. A lo sumo puede ser igual a 1, si vale 0. Esta expresión, si yo la multiplico a esta igualdad, la multiplico por 3, y por módulo de i, 3 es positivo. Recuerden que en una inecuación, cuando yo multiplicaba por un número negativo, me daba vuelta la inecuación, y cuando lo multiplicaba por un número positivo, no me daba vuelta la inecuación. Por lo tanto, de esta inecuación puedo pasar a esta que está aquí. O sea, ¿qué hice esta inecuación? La multipliqué por 3 positivo en ambos miembros, y la multipliqué por módulo de i, que es positivo en ambos miembros. Por lo tanto, de esta inecuación paso a esta. Luego, esto es exactamente poner igual que esto que está acá. Y luego, si yo a esto le sumo i al cuadrado, obviamente se me transforma en una inecuación que esto va a ser mayor que esto, porque, perdón, sumo aquí al cuadrado, porque estoy sumando un número positivo. Por lo tanto, con esas lógicas, yo pude armar esta inecuación, con esta igualdad y esta inecuación. Luego, en función de 3, puedo llegar a la conclusión de que existe el límite o no. Yo digo, ¿puedo proponer cualquier epsilon? Y con ese epsilon encontrar que se cumple esta ecuación. Sí. O sea, si yo digo que delta es epsilon sobre 3, se me cumple esto. Por lo tanto, se me cumple también esto. ¿Y qué llego? Que aquí se me simplifica. El 3 con el 3 me queda ahí. Por lo tanto, esto es igual que esto es mayor que esto, y esto es mayor que esto. Por ende, esto, por propiedad transitiva, es mayor que esto. Acabo de cumplir que el límite 0 propuesto aquí es válido. Conclusión. La única forma de probar que una función tiene límite es aplicando la definición de límite, que es lo que estoy haciendo acá. Pero lógicamente, este tipo de funciones, este tipo de definición muchas veces no se puede emplear algebraicamente por el tipo de función acá, porque es una función muy sencilla. Pero si fuera una función muy compleja, hacer este tipo de razonamiento, a veces uno no lo puede llegar a concretarlo. Pero, insisto, la única forma de probar si la función tiene límite o no es aplicando esta definición.